Al capítulo número 3 de Medio Oriente. Vamos a continuar con esta saga que apenas empieza, ¿verdad? Y decimos lo siguiente. Al oriente de la Mesopotamia, proveniente de una meseta grandísima que queda al oriente y también hacia el norte, hay un pueblo muy antiguo que es el pueblo de los iranios. Ese pueblo es ario. Esos primeros arios son los que van a bajar a la India y van a protagonizar todo el episodio de los Vedas y van a formar esa casta de los brahmanes. Son los mismos arios. Su país se llama Irán. Más o menos estamos hablando de 2500 años antes de Cristo. Cuando aparecen en esas mesetas, ellos van a ser adoradores más adelante de una religión que adora a los fuegos sagrados. Esos fuegos que brotan de la tierra sin que nadie los encienda. Son los pueblos de Ahura Mazda, de Zoroastro, de Arimán. Y este personaje, Ahura Mazda, es el que va a tener a su hijo Zoroastro y a su otro hijo Arimán, que van a desafiar a su padre y se van a enfrentar hacia él. Van a entrar en los dominios del mal y en las fuerzas entre el bien y el mal, que están representadas en su hijo Zoroastro, también llamado Zaratustra. Y su hijo Arimán estarán siempre en pugna hasta el momento en que Zoroastro va a encerrar el demonio de Arimán y luego en las montañas de Terán será liberado, para una lucha final que llevará al día del juicio en el que todos serán juzgados por sus acciones. Unos irán al cielo y otros al infierno. ¿A qué se parece esto que acabamos de narrar de Zoroastro? ¿No le suena a la religión católica? ¿No les suena a un dualismo entre el bien y el mal? Entre una personalidad maligna y una... ¿No les suena a un juicio final donde serán juzgados? Nada más que esto es 2500 años antes de Cristo. Y la religión católica nació en el 325 después de Cristo, en el concilio de Nicea, por Constantino. O sea, ¿quién la dijo primero? Bueno, continuamos. Así pensaban los pueblos que adoraban a los fuegos sagrados. Estos arios van a moverse por muchos lugares y van a llegar por un lado a la India, van a tener también otra región que se llama Kermani. Kermani. De esa región de Kermani hubo una gigantesca migración hacia occidente. Esos arios eran de tez muy clara. Esos arios se van a mezclar con la gente nórdica y de esa mezcla con la gente nórdica va a dar lugar una raza que es de una tez muy blanca, muy exageradamente clara. Pues esta mezcla que va a dar lugar cuando se junten estos de Kermani con los países nórdicos, se va a llamar Germany y otros la llamarán Germania. Y de ahí es que vienen los arios
de la Germania, vienen del país de Irán. Si recuerdan que en la época de Hitler, la sociedad de Tull, la sociedad de Brill, la SS, todo ese conjunto que componía los ideales de Hitler, andaban buscando sus orígenes, porque ellos pensaban que al saber sus orígenes, los germanos, los alemanes, ellos podían tener una identidad propia y no depender de adorar o de ser parte de civilizaciones que estaban gobernando en ese momento. Entonces ellos pensaban que al encontrar su identidad y se van a buscarla por la India, por el Tíbet, andan midiéndole la nariz, si recuerdan, pues resulta de que no tenían que buscar mucho. Ellos son arios, son Germany, son germanos y vienen de Irán. Así de fácil. Bueno, continuamos. A Irán los gringos los van a... Perdón, los griegos, no los gringos. Los van a llamar persas. Los persas son difíciles de rastrear en la historia porque cambian de nombre con mucha frecuencia. A cada rato cambian de nombre. Entonces los iranios, que significa arios, y los griegos a esa región la van a llamar Pars. Pars. Y el idioma que ellos hablan será el Parsi. Estos pueblos no son semitas, es decir, no participan de un tronco común de los pueblos árabes y judíos que son semitas. Los iraníes son elamitas, vienen de otra cultura. Ellos van a crear un mundo completo, su ciudad se va a llamar Persépolis. ¿Por qué decimos que no son del tronco común que tienen los árabes y los judíos? Porque si se dan cuenta que ellos vienen de un padre en común que tiene dos hijos, que es Isaac e Ismael. De Isaac son los judíos y de Ismael son los árabes. Pero eso lo vamos a contar más adelante. También se van a llamar parsos y también se van a llamar medas. Y cuando se enfrentan a los griegos, se van a llamar las guerras médicas. Cuando se enfrentan a los romanos se van a llamar partos. También se van a llamar jasánidas y queménidas. Pero son los mismos ellos. Todos estos nombres ellos son los mismos, siempre estuvieron en el mismo lugar, en Irán. Y en diferentes tiempos, pero siempre son los mismos. Esta gente llegó a desarrollar un imperio tan poderoso que todo el resto del Oriente Medio fue parte del imperio de ellos. Entonces, en un momento dado, al final de la Edad Antigua, que así le decimos en Occidente, en las épocas de Ciro y de Alejandro Magno, que son las épocas de los Alquiménides, porque en esa época así se llamaban ellos, que más o menos estamos hablando del año 539 a.C., y que es la época de Ciro, y el año 332, la época donde Alejandro Magno va a llegar y se va a extender su imperio. Resulta que estos persas, en su expansionismo, cuando lleguen a Grecia no van a poder seguir expandiéndose. Hasta ahí se toparon, ahora sí que con los griegos, y hasta ahí se pudieron extender en esas guerras médicas. Digamos que hasta ahí llegó el mundo persa. La historia de Oriente va a partir del mundo persa, y los persas van a ser una civilización matriz. O sea, una de esas civilizaciones de donde se desprenden todas las demás.
Ellos dominaron el Asia Central, lo que hoy es Afganistán, hasta el norte de la India. Y dominaron todo el conjunto de Medio Oriente, o sea, el reino de Mesopotamia. Y al reinar sobre Mesopotamia, les pusieron sus propios nombres. A esa región que dijimos que Mesopotamia está entre dos ríos, donde está actualmente Irak, pues resulta que ellos le pusieron Irak. Los iranios, Irán, los persas le pusieron Irak, a lo que hoy es Irak, pero en realidad significa lo mismo. Así les nombraron. De un lado quedó Irak y del otro Irán. Pero son los mismos. Estos pueblos fueron tan grandes hasta que llegó Alejandro Magno. Fíjense que con Alejandro Magno pasó una cosa, no nomás con los persas. Alejandro Magno se enamoró de la cultura de los persas y los dominó. De hecho, acabó con Persépolis, pero no se metió tanto a transgredir, la respetó, digamos. Pero cuando muere Alejandro Magno, pues sus generales no piensan igual, y sus generales se reparten todo ese imperio que en un tiempo gobernaron los persas. Pues por hoy vamos a dejar hasta aquí esta pequeña parte de la historia, pero fíjense que es importante que veamos qué tan importante fue el imperio persa. Un imperio que no tiene su origen, no tiene nada que ver con los árabes. Ellos son arios. Ellos vienen de otro lugar. Y sin embargo, ellos al adquirir ese grado de potencia, de civilización, conquistan a los demás y logran someterlos y permearlos de todo eso, de toda esa sabiduría. Luego, más adelante vamos a hablar de los caldeos, vamos a hablar más de lleno de Babilonia, y vamos a darnos cuenta cómo se empieza a extender la civilización de la que hoy somos partícipes. Claro que en Occidente, como que la historia empezó en Grecia. Pues nada más falso. Grecia adoptó lo que quedó de Egipto y también lo que quedó de Mesopotamia. Pues por hoy es todo y vamos a continuar después en esta fascinante historia de Medio Oriente.